Show Me a Hero. Show Me a Hero. No la han Aquí, traducido esta. aquí la encontré. Te Está muestra con el un- muchacho este que ahora se puso medio de moda. Sí, Con Oscar. sí, Oscar Isaac. Oscar Isaac, que hace Oscar de Isaac. Nick Wasisco, es el Sí. personaje basado en una persona real. Tal cual, está un poco ahora de moda. Ujú. A partir de Star Wars, me parece, o alguna de esas. Estuvo en Dune también. La cual, como decíamos, va a contar una historia real que sucedió en el estado de Nueva York, en la ciudad de Yonkers, Sí. en los 80. Principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80. En la cual, acá hablamos de esto de qué le interesaba a Dave Simon en The Wire o en TV. Siempre decíamos que había algo, había una búsqueda de tratar de representar algún tipo de ciudad o espacio Ujú. a través de los personajes que interactuaban, y siempre otra de las características era que había siempre muchos personajes para darle cuerpo a estas grandes historias de esas ciudades que le interesaba hablar, como Baltimore en The Wire o Nueva Orleans en Tremé. Y acá tenemos algo similar porque él va a agarrar a la ciudad también como protagonista, Ujú. pero como dijimos es una miniserie, le va a reducir un poco la escala en estos términos de no haber tantos personajes y no haber tantas subtramas, sino que va a ser bastante centrada en el personaje principal que hace Oscar Isaac, que es un joven político, un jovencísimo político. Creo que en los primeros capítulos tiene 26 años, algo así. Es como bastante novedoso que alguien tan joven se postule para la alcaldía de Ujú. Yonkers. Yonkers es como un pueblito tranqui del norte, ¿no? Estamos hablando del estado de Nueva York, que es bien al norte de Estados Unidos. Eh, es un pueblito que es bastante tradicional, una ciudad bastante tradicional, que tiene siempre, hace años, al mismo alcalde. Está siempre el mismo loco, que lo hace Jim Belushi, un actor bastante conocido si lo googlean, que está hace, no sé, 20 años. El chabón ahí re tranqui, no pasa nada, hasta que sucede una cosa que es lo que va a iniciar toda la trama. Es Ujú. que hay unas familias, gente de ascendencia afroamericana, Ujú. que están establecidos en el centro de la ciudad, en uno de estos edificios que son muy comunes también de los yankees, de estos proyectos habitacionales, Sí. que siempre son edificios con, o sea, 3 torres y en el medio algún tipo de zona común, pero siempre tratando de alguna forma meter a toda esta gente que para ellos es problemática junta, ¿no? Claro. Una especie de villa para Sí. arriba. Sí, sí. Esa es la dinámica más o menos en la cual en Estados Unidos establecen a las minorías, ¿no? Están ahí los latinos, están ahí todos la gente pobre, básicamente. El problema era que, como esto estaba en medio de la ciudad, hay un juez federal, es decir, un juez que excede a la autonomía de esta ciudad, que les da la orden de darles una casa a todas esas personas para poder trasladarlas de ahí. Porque se entendía, según estudios que estaban haciendo urbanísticos, que esa zona estaba generando problemas de lo que más o menos uno se imagina de, bueno, segregación ni hablar, pero a lo que más le preocupaba a la ciudad, que era la cuestión criminal. Es decir, Claro, que porque este edificio no estaba ubicado en las en las afueras. periferias, claro, entonces Claro, molestaba, claro. Sí, básicamente, que vendan droga ahí. sí, Si quieren vender droga, vendanla afuera. sí, 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 sí. Cosa de que no lo vea Doña Rosa cuando va a comprar el pan, porque esa es la que más o menos nos interesa su opinión. Entonces, a través de esos eufemismos, y también con una buena causa, porque es verdad que vivían hacinados, digamos, en esos edificios que no estaban bien mantenidos, era un lugar que no estaba bueno para que los que estaban ahí también vivan, proponen y exigen a la ciudad que les paguen 200 casas, que les construyan 200 casas en otros lados. El problema es que no había mucho lugar en la ciudad para construirla, entonces lo que van a tener que hacer es construirla dividida. O sea, primero van a tener, el primer Ujú. problema es que van a tener que separar a toda esa gente, no es que la van a poder llevar a toda junta a otro lado, sino que las van a tener que mezclar entre los barrios blancos. Es decir, Ah, barrios de estos, de típicos suburbanos, de clase media trabajadora,
pero puramente blanca. Digo puramente no con un buen sentido de la palabra, sino eran todos blancos, todos viejos blancos, y lo que genera en la ciudad es una gran controversia porque la gente no quería que se trasladen. Si se pone a pensar, es algo muy similar a lo que sucede también acá en nuestro país, hasta en nuestra ciudad, cuando trasladan a algún tipo de villa o asentamiento cerca de alguna otra ciudad, y siempre se levantan las voces primero desde esos lados y después las tratan de cubrir con el tema de la criminalidad y qué sé yo, antes de que suceda. Siempre es la primera razón, que es la que más cuesta a esta gente aclarar, es que no quieren que la gente pobre se vaya a vivir al lado de su casa. Claro. ¿Por qué? Porque les baja, según ellos, el precio del terreno, ¿no? Del barrio, ¿no? Es como que se desvaloriza en términos capitales. Sí, siempre estableciendo un juicio de valores que muy poco tiene que ver con la realidad. Tal cual. Entonces este loco usa un poco al principio, todo esto del primer capítulo, usa un poco esa gran... esa nueva noticia para postularse a alcalde, ¿no? Y la cosa es que él sale relativamente bien en una instancia porque gana el chabón. Gana, después de que decíamos el loco estaba hace 20 años el anterior, el chabón muy joven, gana la alcaldía y empezamos a ver que el otro quizás no le había puesto todas las pilas necesarias para ganar porque se la vio venir. Dijo, acá yo no me meto. Me voy a meter en una complicada. Hasta acá llegué. Lo voy a dejar al guachín que tanta gana tiene de ser el intendente. Acá te y se va a encontrar con una secuencia que la hizo muy bien. No, el loco la serie tranquilamente podría tratar sobre el loco que se hizo a un costado y sería... Además, con la cantidad justa de decir, yo quiero ganar, pero bueno, el loco es piola. Bueno, qué bien que habla de su rival este loco, mirá qué bueno. Qué palabras nobles que le da. Y parecía que quería ganar, pero después nos damos cuenta que a nadie le convenía ganar en ese momento, porque a partir de que él gana, es que cae esta orden de ahora sí hay que hacerlo, porque siempre estaba como apelando al Estado, como no lo podemos hacer por cuestiones presupuestarias, porque no hay lugar, qué sé yo, y llega justo la orden federal del juez diciendo, che, ahora sí, si no lo hacen en 200 días, les da un ultimátum. Cada día que se pase, van a tener que pagar tanto. O sea, en un año se van a la bancarrota. La ciudad entera, si no lo hacen. Y el loco que eso sí, no tiene estructura, no tiene nada, era un chabón que nomás los votos que ganó fue porque estaba a favor de eso, en teoría. Se da cuenta que no lo va a poder hacer. No. De hecho, eso... se metió en un bolón. Se metió en una. Qué garrón. Entonces, ahí arranca la serie en la cual vamos a ver a él que sus intenciones son nobles en una primera instancia, porque es verdad que tiene muchas buenas ideas, como tienen quizá muchos políticos al inicio. Sí. Y lo que vamos a ver es un recorrido después a lo largo de los años. Ya empiezan a haber saltos temporales. Son 6 capítulos nomás. Entonces, como que cada capítulo va a tener... es bien cortita. Es bien cortita. Cada capítulo va a tener como un salto temporal de un par de años, en el cual vamos a ver también a él cómo empieza a ceder esas buenas intenciones a otras fuerzas que le quieren avasallar estas ideas, ¿no? A raíz de la política, ¿no? Es como que tienen que empezar a ceder cosas ante otros, y eso empieza a nublar no solamente la propia idea que tenía la gente de él, sino que la propia idea que tiene de él mismo, ¿no? Todo esto siempre va a estar mezclado con sus propios traumas, sus propias expectativas también, que son difíciles de cumplir. Todo esto enmarcado en esta cuestión social que me pareció muy interesante, y por eso la quería traer en esos términos, ¿no? Porque no solamente va a estar la historia de él, sino que también va a estar la historia de los vecinos, de los dos bandos. La gente que no quiere al principio que se muden, y la gente que está ahí, que hay algunos que tampoco quieren irse porque están arraigados ahí, porque tienen su lugar, su casa. Claro, y también es para ellos un tema irse a vivir a un barrio blanco, especialmente en estos años, y especialmente en Estados Unidos. Claro, sí, también esa segregación con la que se van a encontrar seguramente. Va a ser todo el día. Claro. Todo el día. El otro, por lo menos, estábamos todos en la misma. Entonces hay gente que también dice, che, pero ¿por qué no te quería una casa nueva? Hay momentos que le dicen eso, y dice, pero para que me estén mirando todo el día cuando esté ahí en el patio, la verdad que me quedo acá. Me quedo acá. Van a hacer la vida imposible.
Y la serie se va a tratar también sobre eso, ¿no? De cómo se puede hacer, porque esto, como decíamos, fue una cuestión real que sucedió, un hecho real, que también puso un poco en jaque a estas personas blancas, generalmente, que, como siempre decimos, los Estados Unidos están un poco divididos ya desde la guerra civil, ante la guerra civil, entre el norte y el sur, entre una posición más conservadora en el sur, es decir, eran los de, que hablamos la semana pasada, los que tenían las plantaciones de esclavos, eran como los lugares un poco más atados a eso, y el norte que era un poco más liberal, un poco más de derechos, poco, ¿no? Sí, un poco. Y acá justamente esto es interesante ver cómo, bueno, qué copado que eras hasta que te pusieron al frente de tu casa la cuestión. Porque ahí es como lo que siempre decimos, sí, son todos piola. Hasta que les toca a ellos. Hasta que toca a vos. Y entonces a eso sacó muchos trapos sucios de esta gente también, ¿no? De estas familias que les hicieron justamente replantearse muchas de estas cuestiones que siempre eran ideológicas, medio abstractas, teóricas, a la práctica. A ver cómo haces ahora. Y, como decía, esto al ser un caso real, me pareció interesante cómo la serie lo plantea en cómo se podría hacer. Porque, como decíamos, son problemáticas que puede tener cualquier ciudad. Por ejemplo, se me ocurría el caso de la Villa Padre Mujica, la ex Villa 31 en Buenos Aires, que también hace años que se habla de lo mismo, de cómo hacemos para trasladar, siempre es un caso recurrente de los políticos, siempre fueron del mismo color porque están hace 20 años los mismos, pero siempre eran diferentes propuestas de a ver qué hacemos con esta gente, hay que trasladarla, porque siempre se usa eso para ganar votos cuando conviene, ¿no? Y porque es el último pedacito que les faltaría para pintar esa ciudad ideal. Tal cual. Y agarrar y decir, uy, los tenemos justo en el medio. Exactamente. Tenemos justo acá en el medio. Porque está ahí en el medio y está el patio de atrás de Recoleta. Exactamente. Más caro. Entonces, tal cual. Y es lo primero que ve un turista cuando llega también, porque es lo que está atrás de Retiro, de la estación de Retiro, está ahí entre Retiro y Aeroparque. Entonces, es como una cosa que no lo pueden aclarar tampoco, porque eso también es un piantabotos para los del otro lado, que también votan. Sí. Pero siempre es como que lo van, según el calor social, lo van usando para sus diferentes presiones, y que pasa al final no hacen nada. No. Porque no hay ningún apuro. En esta serie la diferencia es que había un apuro de una orden que los sobrepasa, entonces no les queda otra que resolverlo. Y es interesante cómo lo resuelven. Eso sería parte de lo que no se podría, de que no me gustaría spoilear, porque es interesante cómo se proponen esas viviendas, en esos términos, digo, de planificación urbana, de cómo haces para integrarlos, quiénes tienen que hacerse cargo de la integración de esta gente. No es solamente el Estado, sino que también los vecinos tienen que poner su parte para que esto funcione de alguna forma, y cómo lo ejecutan. La verdad que es muy interesante. A la vez de, como decía, se va intercalando con la cuestión de la vida personal del protagonista, ¿no? Son muchos temas para llevarlos a cabo durante 6 capítulos que durarán aproximadamente una hora. Exactamente, y es una de las pequeñas fallas, vamos a decir fallas, digo, comparándola con lo mejor de lo mejor que es The Wire, es una de esos temas que decís, qué lástima que no tuvo más desarrollo. Que no tuvo más desarrollo, exactamente, porque se ve una especie de mini The Wire en ciertos términos de... Porque The Wire cuando tiene como 6 temporadas, claro, su motor. 10, 13 capítulos cada una, entonces tenés ahí tiempo. Acá es justamente una de las cosas que yo siempre la veía, decía, uy, qué lástima esto de que se le nota que tuvieron que meter mucho salto temporal hasta entre medio de los capítulos para hacer progresar ciertas tramas, porque no tenían tiempo, nada más, digamos. Claro. Y es una de los primeros casos por ejemplo, David Simon solamente había hecho hasta este momento una sola miniserie que era Generation Kill, pero eran 6 capítulos de soldados luchando en la guerra de Afganistán. Entonces era como una historia bastante, como una película dividida en 6 capítulos, ¿no? Eran 10 personajes, ¿no? Y estaba como más concentrada la cosa, no había tantos frentes para abrir. En este caso... es como algo súper interesante y súper complejo que para mí con más tiempo se hubiera desarrollado un poco mejor los personajes. Hay veces que quizá uno dice, qué lástima acá, porque se nota que necesitaron que el personaje le pase algo muy fuerte para cambiar su forma de ver las cosas. Claro.
Y, no tuvo tanto claro. tiempo para desarrollar. Exactamente. Ujú. Pero, digo, es una de esas cosas que, repito, comparándola con lo mejor de lo mejor. Para mí, si la comparás con la gran mayoría de las series que existen hoy en día, es hasta mejor en esos términos, ¿no? The Wire es, vamos a recordarle a la audiencia que es la serie Es como la serie... predilecta Exactamente. por excelencia de Agustín Moreno. Y de la gran mayoría de la gente. Está siempre entre The Wire y Los Sopranos, los Ujú. tops de las mejores series de toda la historia. Y me parece eso, que si uno las compara con eso, obvio que vas... Pero ni siquiera sale perdiendo por mucho, ¿no? Es una serie que se ve bien, cumple todo esto y es una de esas que también, para el que no quiera ver algo de 20 temporadas, lo va a disfrutar. Pero yo muy pocas veces he visto, porque viste que te aparecen siempre las puntuaciones. Yo no Sí. confío mucho en eso. Otra de las enseñanzas de Agustín Moreno es no creerle tanto a las calificaciones de de las Sí. plataformas. Pero es increíble cómo esta pareciera que no tiene falla. O No, sea, sí, sí, hay sí. muy poca gente que dice que no le gustó. Y toda la No, demás sí. dice, esto es una obra de arte. Es redonda, súper redonda, es algo que es unánime y está todo muy bien. Las actuaciones está también... Winona Ryder. Winona. Winona está antes de Stranger Things. Hay una actriz argentina también, Carla Quevedo, que es la coprotagonista, una de las Mira vos. coprotagonistas. No hace de Argentina, hace de, no sé, una persona yankee, pero no se nota. O sea, si no la conoces bien a la chica, te decís, esta nació en Wisconsin. Mira vos. Y eso, hay un lindo cast más chico, pero muy, muy interesante. La verdad que es una de esas que sé que son poco conocidas, así que animo a que el que quiera ver algo cortito de este autor, por ejemplo, y no quiere meterse en las grandes producciones, se meta por acá quizá para entender más o menos cuál es el tono también, porque esto decimos de las características de David Simon siempre son buscar cierta problemática social y Ujú. laburarla. Decíamos, entre medio las consecuencias post-Katrina, laburar eso, cómo afecta a la gente. Y acá, cómo un disparador social altera la vida de de todo el ámbito social que lo rodea en términos... Hay mucho política también, hay un poco ahí, si al que le guste eso, de los lobbies políticos, y también esto de la gente de la calle, los vecinos. Tiene una buena sarta de actores ahí. Sí, También sí, aparece me lo muestra acá, pero no sé si será verdad. sí. El de el Doctor Octopus. Alfred Molina. Alfred Sí, sí. Molina. ¿Qué? Alto personaje. Es una Come, especie come. de Donald Trump, proto Donald Trump. Oh, Ahí. le sale bien hacer ahí de malo, ¿eh? Sí, sí, muy malo, muy de estos de. Pero bueno, pero deja de agitar la jaula, hace algo, hermano. No, eso no, son agitadores de jaulas nomás. Que levantan polvo. Acá Pero no está hacen Alfred nada. Molina, un Sí, personaje que se llama Henry Spallone. sí, sí, sí. Oh, Es como la oposición, es como los conservadores, sería ultra conservadores. mira vos. Muy buen personaje. No, la verdad que sí, todo el que aparece poco, porque decimos que es cortita la cosa, pero están bien destacados cada uno cuando aparece. Mucho guiño también a ex combatientes de The Wire, actores que han aparecido ahí y también los van a encontrar, al que le haya visto, que también, porque bueno, es algo recurrente de David Simon de repetir sus actores que ha usado, así que linda serie. Esta ¿Dónde se puede ver? en Max. En Max.